El 40,3% de los estudiantes que han abandonado su carrera o han egresado están morosos de su deuda con el famoso crédito con aval del Estado. Es lo que refleja un estudio realizado por la Fundación Sol sobre la situación de estas personas. ¿Queremos conocer más detalles? Estamos con Alexander Páez, quien es investigador de la Fundación Sol. Alexander, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Hola, muy buenas tardes. Este es un estudio que ustedes ya habían hecho antes, ¿no? Es una nueva versión sobre este crédito, del cual se ha hablado mucho, se han hecho una serie de anuncios también respecto a que se le va a poner fin en distintos gobiernos, en distintas administraciones, pero todavía sigue existiendo y se le sigue asignando a los estudiantes cada año. ¿Qué es lo que ustedes determinaron respecto a la cantidad de deudores que hay y también aquellos que se han ido atrasando en los pagos? Si uno toma un poco el universo del total de estudiantes que en la actualidad se encuentran pagando el CAE, ¿ya? Sea se encuentran en estado de deserción o egresado, que corresponde a cerca de 377.000 personas, el 40% del total de esas personas se encuentra en estado de morosidad, ¿ya? Eso es un primer dato que es importante plantearlo porque uno de los objetivos centrales que tenía el crédito con aval del Estado inicialmente era que iba a impulsar, ¿cierto?, un aumento de la matrícula en educación superior y eso iba a generar retornos muy favorables a quienes participaran del crédito, dado que iban a poder acceder a credencial universitaria, ¿cierto?, aumentar los años de estudio y por lo tanto obtener mayores ingresos. Por lo tanto es muy importante corroborar el tema de la morosidad porque nos habla si es que el crédito con aval del Estado efectivamente es una inversión o más bien es un gasto del fisco, ¿cierto?, que no beneficia particularmente a los estudiantes. Claro. Un poco nuestras conclusiones van por ese lado. Ahí hay varias cosas interesantes que analizar. Una de ellas es, pese a que se han hecho algunos cambios en lo que se refiere al modo de cobrar, que sea contingente a la renta, ¿ese tipo de situaciones no ha sido suficiente para poder ayudar a que no hayan tantos morosos o tiene que ver con que al ser moroso no se puede acceder a esos beneficios? Bueno, acá hay una suerte de círculo vicioso, ¿ya?, que fue fomentado un poco en tanto política pública por el mismo Estado, en la medida de que el objetivo fundamental era permitir ingresar las generaciones de hogares de bajo ingreso a la educación superior que históricamente nunca habían podido acceder, ¿cierto? Se planteaba que era una educación de élite, que solamente un porcentaje muy reducido de la población podía acceder, por lo tanto estamos hablando de una política pública focalizada en los hogares de más bajo ingreso, a los cuales se bancarizó con una promesa, ¿cierto?, de política pública. Muchos de ellos firmaban contratos que hasta el día de hoy los tienen en una situación de morosidad, pensando en que era un beneficio social, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando que son familias altamente vulnerables. Con la situación del endeudamiento en general que tienen los hogares en Chile, recientemente, ¿cierto?, el Banco Central ha planteado su preocupación acerca del nivel de endeudamiento que tienen los hogares en Chile como una variable económica fundamental hoy por hoy, ¿cierto? Nos damos cuenta un poco de que este círculo vicioso permite e incentiva de cierta forma los niveles de morosidad que vemos en la actualidad. Digamos, el tema de la morosidad es un tema a nivel nacional que afecta particularmente a los jóvenes y a los adultos mayores, que son justamente poblaciones que deben estar protegidas por el sistema de seguridad social, en educación y en el sistema de pensiones. Por lo tanto, estamos hablando que aquí hay una responsabilidad directa por parte del Estado en los niveles de morosidad. ¿Y eso qué consecuencias trae? Estoy pensando como con esta suerte de mochila con que finalmente salen los jóvenes y qué significa a la hora de pedir un crédito hipotecario. ¿Esto se considera como un crédito estudiantil o como un crédito de consumo? Lo digo porque aquí están los bancos, a diferencia del crédito que antes conocíamos como crédito fiscal, que ahora es Fondo Solidario, donde ahí la plata es directa del Estado. Acá tiene que ver con los bancos. Sí, acá un poco el movimiento de deudores, ¿cierto?, deuda educativa, lo ha planteado con bastante fuerza, ¿ya?, el hecho de que esto es un crédito consumo escondido. ¿En qué sentido lo plantean ellos? En el sentido de que aparece una suerte del Estado como aval, ¿cierto?, con ciertas garantías que ofrece a la banca en relación a los deudores que serían los estudiantes. Resulta que, a pesar de la garantía que entrega el Estado, los estudiantes siguen manteniendo una relación comercial con la banca. Pues la banca lo que hace es abrir una línea de crédito hacia estos estudiantes, cobrando comisiones de servicio, ¿cierto?, y cobrando como si fuera una administración de una línea de crédito normal. Y por otro lado, la garantía no cubre la totalidad del arancel, sino que el arancel de referencia. Por lo tanto, el estudiante de cierta forma siempre mantiene una sujeción de deuda, ¿cierto?, con la banca. Por lo tanto, esto opera más bien como un crédito de consumo, ¿cierto?, y por lo mismo la banca, cuando evalúa a este estudiante, ¿cierto?, cuando ya es trabajador, cuando ya es sujeto de crédito, ¿cierto?, lo evalúa con alto riesgo, porque ya tiene una deuda que de arrastre, ¿cierto?, y por lo tanto es un sujeto de crédito de alto riesgo, claro. Cuestión que también los deudores han dicho con bastante fuerza. Es el banco el que finalmente presta el dinero y acá, como dice su nombre, el Estado actúa como aval.
¿Cuánto es lo que ha gastado el Estado también en este tipo de créditos, ya sea recomprando esa deuda, haciéndose cargo de la diferencia de los intereses, porque se rebajó en algún momento los intereses, pero no es que los bancos hayan bajado sus tasas de interés, sino que el Estado paga la diferencia? Exacto, el Estado opera como subsidiador del negocio de la banca en el caso del crédito con aval del Estado, de dos formas. Por un lado, establece una seguridad en el negocio, porque pensemos que la banca está acostumbrada a utilidades sobre patrimonio cerca del 16%. Por lo tanto, a la banca no le era un negocio muy rentable endeudar a hogares de bajos ingresos, ¿cierto?, a menos que hubiera cierta protección al negocio. El Estado así lo pensó, por eso planteó, ¿cierto?, una recompra del 25% inicial de los créditos que la banca haya otorgado por concepto de crédito con aval del Estado, con un sobreprecio del 6% sobre los montos que la banca entrega. Eso ya de por sí era algo bastante particular. Para compararlo nada más, el crédito fiscal, insisto que así lo conocíamos antes, ahora Fondo Solidario, la tasa de interés era un 2%, mientras el crédito con aval del Estado era de un 6%. Un 6% que se subvenciona, tal cual tú planteas, ¿cierto?, con recursos del Estado, mientras la banca sigue percibiendo ese 6% que se rebaja un 2%, ¿cierto?, de promedio real, en la medida que se pagan las cuotas al día. Si hay un retraso de un día, ¿cierto?, ese subsidio ya no sigue operando y se paga la tasa de interés original. Pero ¿cuáles son los resultados del sistema si uno evalúa el crédito con aval del Estado desde sus orígenes, ¿cierto?, el año 2006 hasta el 2017? Tenemos que ya el Estado, por concepto de recompra de crédito, ha comprado el 52% del total de créditos entregados por la banca, ¿cierto?, a la institución de educación superior, ¿ya? Esto duplica, ¿cierto?, lo que inicialmente el Estado había planteado como recompra, que era el 25%. Por otro lado, si uno observa el sobreprecio, tenemos que este alcanza el 26% del sobreprecio de lo que se ha entregado por concepto de crédito. Es decir, si se han entregado 100 millones de pesos por parte de la banca por concepto de crédito, el fisco, se lo ha comprado al banco en 126 millones de pesos. O sea, para el Estado no ha sido tampoco una ayuda económica o un alivio económico el no ser el Estado directamente el que preste el dinero a los estudiantes, sino que a través de los bancos. Exacto, y esto tiene un impacto inmediato en lo que es la partida presupuestaria anual del gasto en educación superior. El gasto por concepto de crédito con aval del Estado corresponde al 26% de la partida presupuestaria anual, lo cual es bastante importante. Sí, Y retomamos la conversación que teníamos con Alexander Páez de la Fundación Sol. Estábamos conversando sobre el tema del crédito con aval del Estado, este nuevo estudio que hicieron ustedes sobre la situación de aquellos que están endeudados con este crédito, al que todavía no se le pone fin, pese a todos los anuncios que se han hecho. Y la duda que tengo es respecto a qué pasa con aquellos desertores. Es decir, aquellos que entraron a estudiar una carrera, pero que por distintas razones no la terminaron, pero sí la deuda se mantiene aunque no hayan recibido un título. Exacto, y el caso de los desertores deben ser de los casos más dramáticos, un poco de los que uno puede encontrar en los deudores con crédito con aval del Estado. La morosidad en el caso de ellos alcanza el 74%, ¿ya? Es decir, ser moroso y ser desertor es casi una misma situación de cierta forma. Un poco cómo funciona es que se declara desertor a todo aquel estudiante que luego de un año no haya tenido actividad académica. La institución de educación superior es quien debe, ¿cierto?, certificar y debe declarar que ese estudiante está en situación de deserción. Luego de eso, el siguiente mes, el día 5, comienza el cobro del crédito con aval del Estado. Por lo tanto, estamos hablando que un estudiante que no logró la credencial de educación superior que le permitiría obtener mayores ingresos, ¿cierto?, un mayor retorno en relación a la supuesta inversión que realizó al endeudarse con este crédito, y por lo tanto entra en una situación de una morosidad que genera un círculo vicioso en el cual esa persona, de cierta forma, si uno lo mira en términos generales, entra mucho más disciplinada al mundo del trabajo, entra con menores expectativas en relación a eso. Lo que busca es generar ingresos rápidos para lograr solventar la deuda. Por lo tanto, lo que estamos hablando es que ocurre todo lo contrario de lo que uno esperaría de una política pública que expandiera la matrícula en educación superior. Se le hace hasta más difícil poder retomar los estudios, me imagino. Por supuesto, se le hace mucho más difícil. ¿Cómo accede a algún tipo ingresa con una morosidad previo a producir ingresos reales en el mundo del trabajo. Claro, y ¿por qué, pese a que, según lo descrito, este es un crédito que no favorece en términos económicos al Estado, en el sentido de la gran cantidad que gasta, y también presenta este tipo de problemas para quienes se endeudan, ¿por qué crees que todavía no se le ha puesto fin al crédito con aval del Estado? Bueno, esto obedece, ¿cierto?, un poco a
al objetivo de política pública que se ha planteado a nivel de modelo educativo en general. Lo que se ha hecho es beneficiar y es profundizar un modelo que se llama subsidio a la demanda, ¿ya? Si uno mira la partida presupuestaria queda bastante claro. Cerca del 40% del presupuesto total de educación superior está para pagar recompras y sobreprecio y becas. Y un 45% de esa partida presupuestaria está para la gratuidad en general. Por lo tanto, estamos hablando que hay una forma de entender la política pública en educación que está guiada por ciertas orientaciones que lo que hace es fomentar, ¿cierto?, una expansión de la educación superior sin observar cuál es su calidad, sin una política educativa a mediano y largo plazo que nos diga por qué hay que aumentar la matrícula, cómo se va a relacionar con el modelo productivo, cuáles son los beneficios que va a obtener la población de esta expansión de la matrícula. No se puede observar, ¿cierto?, que en una estructura, ¿cierto?, de mercado educativo como es el que tiene Chile, en este caso, en la cual la educación pública es solo un apéndice. El 16% de la matrícula total en educación superior corresponde a educación pública. Esto es un efecto inmediato del crédito Conaval del Estado, que lo que ha hecho es más que duplicar la matrícula en instituciones privadas. Por lo tanto, estamos hablando que esto es un gran, ¿cierto?, modelo educativo que lo que ha hecho es fomentar tales prácticas. Ahora, lo que ha ocurrido, ¿cierto?, que lo que se muestra ahora es la irracionalidad del modelo, porque el Estado, en una excusa inicial, ¿cierto?, de no tener recursos para poder financiar el aumento de la matrícula en educación superior, plantea el ingreso a la banca. Pero resulta que ahora la partida presupuestaria para pagarle a la banca la recompra de crédito, el sobreprecio, pasa a ser una de las partidas presupuestarias más relevantes. De ahí que haga crisis el sistema, ¿cierto? No es que le convenga que los bancos estén ahí, porque finalmente igual el Estado tiene que desembolsar una cantidad muy relevante. Exacto. Ahora, la duda que me queda finalmente es que el argumento que se entrega para defender el crédito Conaval del Estado es que en su minuto permitió que mucha gente que no tenía alternativas para estudiar lo pudiese hacer y tuviese este camino que era poder financiar la carrera con el crédito Conaval del Estado. ¿Qué se responde a eso? Se responde que el sistema ha generado un 40% de morosidad, ¿cierto? Ha generado un alto costo para el Estado, ¿cierto?, que podría haber ido directamente a subsidiar o financiar instituciones de educación superior, ¿cierto?, fomentando el pilar público, que esto es algo que está muy oculto detrás de la discusión. Es decir, lo que estamos hablando es cuál es la orientación del sistema educativo. No hay una orientación en la cual lo que haga es fortalecer el pilar público en educación, en la educación, ¿ya? Es que convengamos que muchas veces en algunas universidades públicas o de las que estaban en el Consejo de Rectores, que son privadas, quienes acceden a esas universidades son los que sacan buenos puntajes y no necesariamente son los que vienen de colegios públicos. Exacto. Entonces, a veces en las universidades privadas los que estudian son los que van de colegios públicos. Exacto, por eso es importante la reestructuración del sistema. No sé si la solución es solamente financiar las instituciones públicas. No, financiar un sistema público de educación. Eso es lo que corresponde hacer. Eso es un poco lo que la movilización estudiantil ha planteado y lo que los movimientos por la deuda educativa también han dicho, ¿cierto? Que tiene que existir un plan de un sistema público de educación que evidentemente puede estar complementado con instituciones privadas. Pero acá lo que ha habido es un Estado que ha incentivado la matrícula en educación superior en el ámbito de instituciones privadas que han visto aumentar más del 70% su matrícula en los últimos años, ¿ya? Tenemos instituciones como el Grupo Educativo Laureate, ¿cierto?, que involucra a IEP, a la Universidad de la América, etcétera, que ha aumentado más de un 200% su matrícula en los últimos 11 años. Por lo tanto, hay un incentivo directo por parte de esta política pública en la matrícula en el sector privado más que fortalecer el sistema público de educación. Y eso es un poco lo que está en cuestión. Perfecto. Alexander Páez, investigador de la Fundación Sol, muchas gracias por venir esta tarde a conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.